Muy buenas noches, amigos del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres. Bienvenidos a la sesión número 6 de este seminario de lectura que estamos dedicando a la revisión del libro Al filo del abismo, Roberto Gabaldón y el melodrama negro, un libro de Carlos Bonfil publicado en el año 2016 bajo el sello editorial de la Secretaría de Cultura, el IMCINE y la Filmoteca de la UNAM. Hoy vamos a revisar el capítulo que tiene que ver con las atmósferas oscuras en el cine mexicano. Nos vamos aproximando a la revisión particular de una serie de filmes importantes dentro de la producción cinematográfica de Roberto Gabaldón en este libro interesante de Carlos Bonfil, y hoy abordaremos este capítulo cuarto en el que Carlos Bonfil nos va a hablar sobre estas atmósferas oscuras en el cine mexicano, cuáles son sus características más importantes y cómo es que pone a consideración la propia definición de el film noir como un género y cómo se estaría trabajando de manera particular y peculiar en el cine mexicano, este tipo de influencia que ya habíamos visto en la sesión anterior, el viernes pasado. Vamos a comenzar el día de hoy a revisar este capítulo, pero antes quiero invitarlos a que dejen su me gusta, a que compartan los enlaces, porque es el medio a través del cual podemos llegar a más personas que se puedan interesar en la revisión de estos libros que estamos haciendo, que puedan hacer la lectura también simultánea con nosotros. Quienes posean el libro en físico, bueno, puedan hacer la lectura conjunta de estas obras. Así es que los invito a dejar su me gusta, a compartir el enlace de la transmisión, y les recuerdo también que todos los videos, todas las transmisiones de este seminario y todos los seminarios anteriores se encuentran alojados en nuestro carrete de videos, de manera que ustedes pueden acceder a ellos más bien el día y la hora que ustedes deseen, y están disponibles para su consulta. Así es que pues vamos a comenzar este día. Abrimos el lunes, última semana de este seminario de lectura que tendrá 10 sesiones. Estamos en la sexta sesión en la que revisaremos este interesante libro. Estamos en la página 51, en la que se abre en la página derecha el inicio de este capítulo titulado Atmósferas oscuras en el cine mexicano, y en la contrapágina vemos un still de la película La noche avanza, en la que observamos a Pedro Armendáriz y Humberto Rodríguez en una joyería en la que está intentando poder vender una joya en esta escena de la película. Una escena por demás interesante, en la que pues ya podemos observar algunos de los rasgos característicos de los personajes en cuanto a su caracterización. El sombrero, siempre vestidos de traje, corbata, camisa, y bueno, será una constante de este tipo de caracterizaciones en este cine de Gabaldón de la década de los 40. Así es que, pues esa es la imagen, el estilo que nos contextualiza precisamente el inicio de este capítulo cuarto, en el que nos habla de las atmósferas oscuras en el cine mexicano. Bien, entonces Carlos Bonfil nos dice en la página 51 que la industrialización de México, que fue impulsada a principios de la década de 1940 por el gobierno de Manuel Ávila Camacho, y que después continuó con Miguel Alemán del 46 al 52, va a propiciar una modificación importante de las costumbres y las aspiraciones de las clases populares. Un modelo que va a ser importante es
el sueño americano, The American Way of Life, en el que la clase media va a empezar a descubrir las ventajas del confort y, entre comillas, del desarraigo cultural, y con ello percibe en el apego de las viejas tradiciones locales en realidad un obstáculo para la superación personal de la vida moderna. Con sus promesas de libertad, la ciudad moderna empieza a atraer a miles de hombres que van huyendo de la vida del campo, una vida que va a ser presentada o mostrada en su inmovilismo, una vida de reposo, de tranquilidad, pero también de inmovilidad, contrario a lo que va a suceder en las grandes urbes. Las películas Del rancho a la televisión de Ismael Rodríguez de 1952 o Te vi en TV de Alejandro Galindo de 1957 van a describir este fenómeno, y que va a ser en este cine de la época la muestra de estas visiones de lo urbano como un elogio del entretenimiento y del triunfo social. Se va a asociar la ciudad con el acceso al entretenimiento, pero también a mejores condiciones de vida socialmente. Nos dice Carlos Bonfil que nada está más alejado de esta urbe ilusoria que una descripción cruda que hace Carlos Fuentes de la Ciudad de México en su novela La región más transparente, que va a mostrar de manera irónica cómo es que se ha perdido ese paraíso de lo que era el Anáhuac. En la página 52 nos dice Carlos Bonfil que una ciudad que está al borde del naufragio, el colapso moral, esta modernidad va a ofrecer una proliferación de injusticia social también, de corrupción política y de vida prostibularia. En esa ciudad, que va a ser ese depósito de migraciones rurales, va a surgir ya en la segunda década del siglo pasado la figura del bandido urbano, una especie de anticipación del gángster que ya va a estar presentado de manera pintoresca en las 2 décadas siguientes. Ya no se va a tratar de aquellos forajidos de la hoja que van a estar presentes en novelas como Los bandidos de Río Frío de Manuel Paino, sino ahora van a ser estos fríos calculadores, como lo podemos observar en la cinta El automóvil gris de Enrique Rosas de 1919. Estos van a ser émulos de la serie francesa Los bandidos en automóvil de Victorine Hippolyte Hassent. Este es un filme de 1912. Nos dice también que lo que pudiera identificarse como un primer cine negro mexicano no es, en rigor, un cine de acción con diversas fuentes de inspiración. Desde las peripecias de delincuentes de poca monta en los folletines franceses del siglo XIX, habrá que recordar en este sentido Los misterios de París de Eugène Sue, una novela importante, emblemática, o en los seriales del cine mudo galo como Fantomas o Los vampiros de Louis Feuillet, hasta el propio cine estadounidense de gángsters en las épocas de la prohibición, y que en México van a dirigir José Che Bor o Juan Orol en 2 filmes importantes que son Los misterios de Lampa de 1945 o Gángsters contra charros de 1947. Si estos seriales franceses habían gozado de popularidad en el público de aquellos lugares, pues también en ese sentido, mismos climas de terror y de suspenso van a poderse recrear en la Ciudad de México, que durante la época revolucionaria había presenciado épocas de vandalismo, de venganzas políticas, de traiciones en las altas esferas del poder, y también refriegas ocurridas durante la Decena Trágica.
En estos trabajos, en los trabajos del investigador Álvaro Fernández Reyes, en particular un libro que se llama Crimen y Suspenso en el cine mexicano, 1946-1955. Este investigador, Álvaro Fernández Reyes, habla de la existencia de un género de cine negro en México. Dice Álvaro, Álvaro Fernández Reyes, dice lo siguiente: la tonalidad negra en el cine mexicano se importa de Hollywood, pero expone una realidad. Esta realidad del hampa, de la noche, del arrabal, va a ser distinta de la estadounidense. La peculiaridad de este cine negro mexicano es un mecanismo inseparable del que se nutren las producciones cinematográficas. Este nutrimento, digamos, va a ser el propio melodrama. Este melodrama va a apuntar hacia la construcción de un cine criminal y de suspenso con características culturales autóctonas. Esa es un poco la diferencia del cine negro norteamericano, que siempre va un mensaje, o que lleva un mensaje pegado a normas sociales estereotipadas que no llegan a la ambigüedad moral que el cine extranjero sí va a manejar. Ahí la cita o la referencia a Álvaro Fernández Reyes en su libro Crimen y Suspenso en el cine mexicano, 1946-1955. Continúa Carlos Bonfil diciendo en la página 53 que a pesar de que el cine nacional va a adaptar muy a su manera desde la década de 1930 las temáticas y atmósferas del género norteamericano de gángsters, su vocación central va a ser el culto al melodrama. Y a continuación Bonfil reproduce una cita de Carlos Monsiváis en su libro Aires de Familia. Dice Monsiváis al respecto: dialéctica del cine nacional. De la imitación se desprenderán con el tiempo personalidades definidas. La influencia aparatosa desemboca en los estilos singulares y la reverencia ante los géneros es el primer paso hacia su asimilación nacionalista o su transfiguración paródica. Hasta aquí la cita de Carlos Monsiváis. Continúa Bonfil diciendo que un elemento de esa transformación va a ser el tema de la fatalidad, que va a ser fundamental en el cine negro estadounidense, y que en el melodrama mexicano esa fatalidad se va a transformar en un paraíso recobrado donde la pobreza se acompaña siempre de un elemento que es la decencia. Se es pobre, digamos, pero se es decente. Y también la presencia de los afectos, unos afectos muy sólidos, donde el perdón va a ser un elemento de generosidad y el arrepentimiento un elemento que permite la armonía social. Eso ya lo vamos a ver en el melodrama negro mexicano. Esta visión, dice Carlos Bonfil, procede de una representación idealizada de la pobreza, un optimismo de los guionistas y directores que entre canciones y frases conmovedoras o conmovidas van a mostrar esos rencores de clase y la cancelación de las oportunidades para quienes llegan del campo a la capital. Finalmente, dice Carlos Bonfil en la página 56, todo va a ser posible en una ciudad que, lejos de ser una amenaza irreductible, esta amenaza, como lo podemos ver en películas como La jungla de asfalto en 1950 o en Noche en la ciudad de 1950 de Jules Dassin, se va a transformar en cambio en un sitio generoso donde la desgracia se va a neutralizar con un buen humor y con canciones, y donde enfrenta la mezquindad moral y la malevolencia. En ese territorio va
a asemejarse a un paraíso que logra recobrarse, cómo la gente sufre pero se aguanta, sabiendo que la virtud colectiva siempre va a triunfar por sobre las tribulaciones individuales de una desdicha. Este ámbito urbano se va a trasladar o va a trasladar la bonomía proverbial del campo. Estas tramas melodramáticas que apenas varían de película en película van a presentar la forma de vivir en la ciudad es de una especie de escuela de resignación donde la pobreza es en realidad el más preciado de los bienes porque es vía, digamos, es vía para la solución del conflicto, ¿no? Y el sufrimiento va a ser una pedagogía por demás inmejorable. Aquí recupera Carlos Bonfil esta leyenda que podemos ver en un camión al final de la película Ustedes los ricos de Ismael Rodríguez. La leyenda que se muestra en ese camión es: se sufre pero se aprende. Quien se aparte de este elemento de lo desconocido del universo de la gente noble y solidaria que le ha visto nacer y que los rodea, o que reniega de su clase y de los suyos, o que se deja también deslumbrar o engañar por la fastuosidad de la burguesía, que se muestra, por cierto, distante y también insensible, va a correr irremediablemente al abismo. Eso es lo que muestran los filmes de la época. El régimen político de Miguel Alemán va a sintetizar ese deseo de equilibrio y de concordia social, con pocas excepciones en los melodramas de los 40 y los 50. Este género va a tener como una vocación central, además de entretener y de conmover a un público ya cautivo, va también a intentar ocultar o relativizar prácticas corruptas de la élite en el poder, extremismos políticos, las lacras sindicales, la censura, la represión a la disidencia obrera, y proponer en contraparte un clima social decadente con el gran mito de la unidad nacional. En la página 57 dice Carlos Bonfil que si bien el melodrama venía reforzando una representación ideal de lo que era la nación mexicana, pues las grietas del optimismo programado no tardarán en aparecer una vez que estas fórmulas del melodrama, que es el género predilecto del gran público mexicano, comience entonces a dar señales de agotamiento. Es en este contexto político y cultural que en el año del 46 inicia el sexenio de Miguel Alemán, cuando se produce la primera gran producción fílmica de este desencanto social, este cambio que lo vamos a ver reflejado en la cinematografía. Se trata de la película La Otra de Roberto Gabaldón. Aquí hay una factura que es muy cuidada y elegante, que va a empezar a distanciarse de la producción fílmica que la rodea, porque ya no es una repetición de fórmulas que se habían presentado en el cine de gángsters o que de alguna manera podrían hacernos confundir estos barrios de Chicago con La Lagunilla, ni tampoco va a ser el recurso de el uso de convenciones melodramáticas que van a centrar su interés en este doble emblema de la madre y la prostituta. Lo que ahora va a proponer el cineasta de Roberto Gabaldón, el cineasta de Chihuahua, es producto de lo que fue aprendiendo en sus años en Hollywood. La aclimatación que va a hacer en México de un cine de atmósferas enrarecidas, junto con una complejidad psicológica de los personajes. De todos los realizadores del cine mexicano de la época llamada de oro, dice Carlos Bonfil, Gabaldón es quien presenta mayor coherencia al asimilar estas lecciones del cine estadounidense,
por un lado, la destreza con que maneja aspectos técnicos de la producción, pero también en la intuición para detectar un interés dramático particular en los relatos que descubre y que están presentes. Este primer contacto que tiene Gabaldón con el cine es precisamente en Hollywood. Y un Hollywood que está en los últimos años de la era silente, hacia 1926. El padre de Gabaldón lo había enviado a Los Ángeles a estudiar. Primeramente la intención era que estudiara odontología o arquitectura, pero su interés se va a centrar cada vez más en el cine. En la página 58 nos sigue relatando Carlos Bonfil que Gabaldón ahí aprende al lado de grandes realizadores, entre ellos Raúl Walsh. Va a trabajar primero como extra, luego técnico. Después también va a estar en contacto directo con los estudios, ganándose la confianza de realizadores y cinematógrafos que van haciendo un trabajo artesanal prácticamente en la producción cinematográfica. Y un elemento importante va a ser el trabajo o la mística que Gabaldón va a imprimir a sus producciones. Esta idea de que hacer una película va a ser una especie de trabajo en equipo, ¿no? Algo que Gabaldón va a tener siempre presente con sus colaboradores. Cuando decide regresar a México, convencido de que ya esa faena, de que lo suyo es esa faena fílmica, va a prestar entonces sus servicios como extra en algunas películas. Vamos a verlo entonces en Almas Encontradas de Rafael Sevilla, en La Sangre Manda de José Chebor, El Compadre Mendoza o El Prisionero 13 de Fernando de Fuentes, realizadas todas ellas en 1933. Gabaldón aquí todavía no cumple 25 años y ya tiene todo ese aprendizaje de Hollywood y un primer roce con el glamour de las estrellas y el profesionalismo detrás de cámaras. Pero también trae ese recuerdo de su infancia que va a estar marcada, por supuesto, por la violencia de la Revolución Mexicana que sufrió su familia, por la ideología conservadora que vivió también, y esa doble experiencia, esa experiencia de lo rural, del ambiente, de lo rural, pero también de lo cosmopolita, va a reflejarse más tarde en sus películas. Algunos investigadores, como Fernando Mino, ha dividido la obra gabaldoniana en dos grandes vertientes de cine rural y urbano, destacando características específicas en cada una de ellas. El propio director Gabaldón menciona en Testimonios para la Historia del Cine Mexicano, una producción de Cineteca Nacional en 1976, los múltiples talentos nacionales con los que pudo trabajar como asistente de dirección a lo largo de su formación en la década de 1930, antes de realizar La Barraca, que va a ser su primera película de 1944. En la página 59 nos dice Carlos Bonfil, o nos enumera esta lista de algunos de los personas con las que Gabaldón pudo trabajar. Colabora de igual forma con Fernando de Fuentes, que con Juan Orol, con Miguel Moraita, Alberto Gout, Gabriel Soria, Gilberto Martínez Solares, Alejandro Galindo, y al lado de ellos va a perfeccionar todo lo que aprendió en Hollywood, en particular lo relacionado con el manejo de los actores, los aspectos técnicos de la fotografía, la iluminación y el montaje, pero además también le seduce el trabajo de camarógrafo y la posibilidad de esta complicidad de intuiciones temáticas y de hallazgos narrativos afortunados entre director y fotógrafo o cinefotógrafo. Claudia Negrete Álvarez, quien estudia el trabajo fotográfico de Alex Phillips, ha señalado que
hay una importante mancuerna con Alex Phillips y Roberto Gabaldón, que estas sugerentes imágenes van a colocarse siempre por encima de la narración propiamente dicha, de un diálogo que en ocasiones parece inclusive estorbar a la cuestión visual. Se trata, dice la investigadora aquí en la página 60, de un director importante para la historia visual del cine mexicano. Bueno, habla que, bueno, Roberto Gabaldón, dice Bonfil, va a establecer una colaboración muy estrecha con fotógrafos muy importantes o cinefotógrafos importantes del cine clásico mexicano. Va a trabajar con Jorge Stahl, con Jack Draper, Raúl Martínez Solares y particularmente también con Gabriel Figueroa. Sin embargo, el artista que va a ser este artista de la fotografía, con quien va a establecer una complicidad artística muy intensa, va a ser con Alex Phillips. Nos dice Carlos Bonfil en la página 61 que Alex Phillips era de origen canadiense, fue el camarógrafo de la película Santa, la primera película sonora mexicana que se rodó en 1931. Era también dueño de un gran repertorio de trabajos hollywoodenses en la época del cine mudo, y lo que lo va a vincular a Phillips con Gabaldón es su manera de rendir tributo sobre todo a los rostros de las estrellas mediante ciertos artificios de iluminación que van a constituir verdaderas estrategias escénicas y que por supuesto no se habían visto, al menos en México. De esta formación hollywoodense, el fotógrafo va a conservar un gusto muy particular por utilizar una lente de luz, una lente suave que va a difuminar las orillas del cuadro y va a dar un realce a los rostros, en particular a los ojos de los actores y de las actrices. Esta técnica va a romper con las convenciones naturalistas de la época y va a lograr crear en el personaje que está frente a la pantalla un aura de irrealidad y de sofisticación en torno a ese sujeto que se está filmando. Esa recreación de atmósferas intimistas va a seducir de forma inmediata a Gabaldón, ¿no? En películas como La diosa arrodillada y sobre todo a las artistas que protagonizan las películas de Gabaldón, María Félix, Dolores del Río, Leticia Palma, van a descubrir en este cinefotógrafo a este intérprete de su propio anhelo de magnificencia en la pantalla. Nos dice en la página 62 Carlos Bonfil que Alex Phillips va a cumplir estos caprichos de las actrices de la época, va a lograr a través de la pantalla disimular posibles imperfecciones en el rostro, las propias huellas de cansancio producto de las largas horas de filmación o la opacidad en la mirada. Va a ser función artística que va a permitirle a las actrices mostrar el atributo a través de la lente. Por su parte, Gabaldón va a mostrar un gusto particular también por la belleza femenina, y eso lo podemos ver en 3 títulos que va a filmar al lado de Alex Phillips entre 1946 y 1950. Nos referimos a 3 películas, la otra, La diosa arrodillada y En la palma de tu mano. No se trata simplemente de un capricho de un esteta, de alguien que busca la perfección estética, tampoco en un deseo de incorporar simplemente un rostro femenino en un fondo o en un paisaje nacional para completar todo un fresco, digamos, de lo mexicano, ¿no? Para Gabaldón, la belleza femenina es ese soporte de la narrativa que va a desear
primero retener en el interés de los espectadores. Va a través de esta mirada o a través de esta belleza femenina cautivar al público, y también va a permitir el desdoblamiento de la intriga de la película. En atención a esa complejidad dramática que prima sobre la fortuna estética, el cineasta va a permitirse hacer por un tiempo breve menos agraciado el rostro de una protagonista. Por ejemplo, en el rostro de Dolores del Río, en el papel de la manicurista María Méndez en la película La Otra. Y más adelante también lo podemos ver en el frívolo número de baile, donde María Félix aparece cantando y bailando en un escenario exótico en la película La diosa arrodillada. Pero la sutileza de Gabaldón es de que no deja a las actrices en esa visión poco agraciada, sino que es solamente para elevarlas o potenciarlas en otras escenas más adelante, en donde ellas se van a mostrar con un porte muy elegante, sobrio, de estas damas de sociedad que van a estar en estas películas. De ese mismo modo, el director va a empezar a calibrar distintos matices expresivos de esas dos protagonistas, y esto lo va a explorar en otras cintas. En La palma de tu mano hay un enigmático rostro de Leticia Palma, y va a empezar también a mostrar múltiples variantes del cálculo y de la mezquindad moral del personaje, que esto está muy a tono con lo que en Hollywood se proponía por esos años para los rostros femeninos. Bien, ya para finalizar este apartado, Carlos Bonfil en la página 63 nos dice que simplemente habría que comparar el rol unidimensional de la propia Palma, que había interpretado en Cuatro contra el Mundo de 1950, una propuesta cercana al cine negro filmada por Alejandro Galindo en 1949, con una gran variedad de registros dramáticos que Gabaldón busca y obtiene de la actriz en este papel que es muy complejo. Y finaliza Carlos Bonfil diciendo que en los melodramas negros de Gabaldón, un rostro femenino puede ser por sí solo la anticipación más elocuente de un ajuste de cuentas. Bien, hasta aquí termina este interesante capítulo de Carlos Bonfil, en donde va llevándonos por la revisión de estas atmósferas oscuras en el cine mexicano. Va presentándonos la relación que va a tener Roberto Gabaldón con algunos cinefotógrafos, en particular con Alex Phillips, y nos va dando algunas pistas de cuál era la característica del trabajo de Alex Phillips, y cómo es que Gabaldón empieza a explorar y explotar estéticamente esas posibilidades que un Alex Phillips empieza a trabajar, y que con la experiencia que tiene de haber trabajado en Hollywood en la época del cine mudo, bueno, va haciendo una mancuerna de trabajo realmente importante, y que fue fundamental para esta época del cine de oro en México. Bueno, hasta aquí termina el capítulo, y el día de mañana el siguiente capítulo tendrá que ver ya con revisiones específicas a películas de Roberto Gabaldón. La siguiente sesión estaremos comentando o revisando el capítulo que tiene que ver con la película de La Otra, y bajo la idea de dos rostros de una intriga criminal. Así es que espero nos puedan acompañar en la siguiente sesión, el día de mañana, 9 de la noche, para continuar con la revisión de este libro que se llama Al filo del abismo, Roberto Gabaldón
y el melodrama negro, una publicación del año 2016 bajo el sello de la Secretaría de Cultura, el IMCINE y la Filmoteca de la UNAM. Finalmente, antes de despedirnos, pedirles que nos dejen su me gusta, que compartan los enlaces de esta transmisión para que pueda llegar a más público. Y sin más, nos escucharemos el día de mañana para la 7ª sesión. Por lo pronto, que tengan una excelente noche y nos escuchamos el día de mañana.